distinta. ¿Sí? ¿Por qué? Me dan dos datos. Si me da dos datos, ya uno tiene que ser limitante y el otro el excedente. Mucha casualidad que se terminen juntos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se saca? Y hacemos lo mismo. Vamos a sacar por número de moles. O sea, 156 gramos y 160 vamos a convertir en número de moles. Pero para eso, si me da masa, lo tengo que dividir, para hacer n, tengo que dividir la masa dividida la masa molar. Para eso necesito la masa molar de esto. Entonces, como le dije antes, estos numeritos, el 1, 2, 1, 2, no le den bolilla cuando ponen la masa molar. Solamente ponen la masa molar del compuesto mismo. Entonces, si miramos la tabla, dice que hay sodio son 2, pero cada uno es 23. Estoy poniendo de memoria. Más el azufre, que es 32. Si sumamos todo, ¿cuánto da 23? 46, 46, 78, ¿no? 78 puede ser, si sumamos todo esto. 78 es la masa molar de este compuesto, de sulfuro de sodio. Hacemos lo mismo acá. Recuerden que el cloro es el único que ponemos decimales. O sea, el hidrógeno es 1, más cloro, que es 35,5. Al final me da 36,5 como masa molar. Ya que está, podemos poner todo. En realidad no es necesario, salvo que haga falta. Si no, como por ser el primer ejercicio, vamos a poner todo. El hidrógeno tiene 2. Multiplicamos por 1, más el azufre, que es 32. Y esto da 32 más 2, 34. 34 es la masa molar de este compuesto. Y ahora es cloruro de sodio. El sodio es 23. Y le sumamos el cloro, que es 35,5. Si sumamos me da 58,5, ¿no? Bueno, ya tenemos las masas molares, pero me dio como dato estos dos nada más. Entonces vamos a pasar esto como número de moles. ¿Cómo es? 56, 156 dividido, ¿cuánto? 78. Bueno, acá veo que este es el doble, ¿no? Este me da 2, ¿están bien? ¿Estoy en lo correcto? Es el doble, ¿no? Y Sí, entonces sí. me da 2. Quiere decir que hay 2 moles. Estos 156 gramos equivale a poner 2 moles de este compuesto. Hacemos lo mismo con el otro. 160 y lo dividimos por la masa molar de esto, que es 36,5. ¿Alguien me puede decir cuánto vale? Eso da 4,38. Bien. Bueno, tenemos estos dos números. Lo voy a marcar así, el 2 y 4,38. Dijimos que uno de los dos tiene que ser reactivo limitante. Entonces, presten mucha atención, ¿cómo sacar el reactivo limitante? Entonces, escribo reactivo limitante. Perdón, por una pregunta. Sí, ¿No tendría que ser el doble si uno tiene 2 moles y el otro tiene el doble? no, pero acá está poniendo 160, estoy poniendo por defecto, ¿se entiende? Ah, ok. Normalmente sucede esto. Porque si yo pongo 4 moles sería la cantidad exacta, como pasó en el primer ejercicio. Eso es muy difícil, normalmente se pone al tontón. Y entonces el primero que termine se llama limitante y el otro el excedente. Ahora, Ok. ¿cómo de estos dos números calculamos cuál es el reactivo limitante? Entonces, lo que tengo que hacer para saber es el primero, que es 2, este 2 lo pongo acá, y lo divido por el coeficiente estequiométrico, que es 1. Ve acá que dice 1. 2 representa 1, entonces lo divido por 1. Y el otro, 4,38, lo divido por el coeficiente estequiométrico, que es 2. ¿Sí? Entonces, ¿esto cuánto vale? Vale 2. ¿Y esto cuánto vale? Y la mitad de esto, que vale 2,19. ¿También? Ahora miramos este número, después de haber hecho la división de su respectivo coeficiente estequiométrico, miro estos dos números. ¿Cuál es más grande? ¿El 2 o el 2,19? Mejor dicho, ¿cuál es menor? Porque el reactivo limitante va a ser el menor. ¿Sí? Es obvio, ¿no? El 2 es menor que 2,19. Por lo tanto, este es menor que esto. Por lo tanto, por ser menor,
Este es el reactivo limitante. Y este va a ser el reactivo excedente. En un problema de estequiometría siempre se pone uno de los dos. Normalmente se pone RL, el reactivo limitante, y sobreentendiéndose que el otro es el reactivo excedente. Entonces lo voy a marcar en rojo. Vamos a seguir con el ejercicio y marcamos en algún lado, tiene que poner, y ponemos este es el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque resultó menor, 2 dividido 1 es menor que 4,38 dividido 2. Entonces este es el reactivo excedente. Como aclaré, esto no hace falta poner. Con poner solamente el reactivo limitante ya está. ¿Está bien? Ahora, una vez que yo sé cuál es el reactivo limitante, voy a trabajar todo con el reactivo limitante. Este número 4,38 no lo voy a trabajar para los otros valores de los reactivos. ¿Qué significa? Como el reactivo limitante es el 2, voy a trabajar con el 2 y nunca con 4,38. Entonces, este 2 representa 1. Entonces, ¿cuánto necesito del otro? El doble. Ahora es lo que participa este número 2. Entonces, ¿cuánto necesito? Necesito el doble de 2, porque dice 1 a 2. Entonces, si este 1 representa 2, este que dice el doble, tengo que poner el doble de esto, que es 4. ¿Se entiende? Este es 4. 4 es lo que se va a consumir. Si yo pongo este compuesto más este otro compuesto, o sea, 156 gramos de esto y 160 gramos de esto, en realidad va a reaccionar solamente 4 moles de este compuesto. ¿Sí? ¿Y cuánto del otro? Entonces miramos acá, dice 1. Si dice 1 era lo mismo que esto. Quiere decir que es 2, es lo que se va a formar. ¿Y acá cuánto? Y el doble de esto, del reactivo limitante. Siempre respecto al reactivo limitante. Entonces, si este 2 es 1, si dice 1, este tiene que ser 2. Y este dice ¿el doble de quién? Del reactivo limitante. Entonces esto va a ser 4. ¿Se entendió? Lo único diferente va a estar acá, en esto. ¿Por qué? Porque había puesto 160 gramos, que equivale a 4,38 moles. Pero ¿cuánto reaccionó con el otro? El doble de 2, o sea, 4 moles. Por lo tanto, al restarle, me sobra 0,38 moles. Está en exceso. Exceso 0,38 moles. Pero si yo quiero gramos, ¿qué hago? Ya sabíamos, ¿no? Los moles para pasar a gramos simplemente multiplico por la masa molar, siempre. Moles por la masa molar me da en gramos. ¿Y cuánto vale la masa molar? 36,5. ¿Sí? Entonces multiplico por 36,5. ¿Y cuánto me da? 0,38 por 36,5. 13,87. Y estos son los gramos que me sobra. ¿Sí? De 160 quiere decir que 13,87 me sobró. Y la diferencia es lo que se consumió. ¿Para qué? Para formar estos dos productos. ¿Se entiende? Bueno, una vez hecho esto, que es muy importante, esto sería la final, acá, al poner acá abajo. Ahora, este final, ¿no? De 2 que tenía, le tengo que restar 2. ¿Por qué? Y porque desapareció, se consumió. Entonces, ¿cuánto me queda? 0. O sea, siempre el reactivo limitante tiene que terminar con 0. ¿Por qué? Porque se terminó este reactivo. Entonces ya no se produce más. En cambio, el otro, ¿cuánto necesité? El doble de esto. Por eso pongo 4. Y al restarle los 4, me sobró esto. Y lo convertí multiplicando por la masa molar, la masa que sobró. ¿Y acá cuánto se formó? Y se formó 2. Le pongo acá como final, esta era la final, ¿no? Como final, 2 moles de esto, de este producto, y 4 moles de esto. Y ahora sí, tenemos que ir a responder lo que nos pregunta. ¿Estos pasos es prácticamente obligatorio hacerlos
porque de esta manera no se pierden, está más organizado la resolución del problema. Entonces, nuevamente, me da la reacción. Después tengo que equilibrarlo poniendo estos números adelante que se llaman coeficientes estequiométricos. Esto es muy importante para que cuando pasemos a moles, ver cuál es la relación entre ellos. ¿Se entendió? Pero antes de resolver el problema, lo que tengo que hacer es determinar cuál es el reactivo limitante. ¿Y cómo se hacía? Este número dividió 1 y este número dividió 2 y el menor de ellos es el reactivo limitante. Y una vez que saco, detecto el reactivo limitante, todos estos coeficientes estequiométricos trabajan con el reactivo limitante, con este número 2. Entonces, armamos con estos coeficientes directamente los números que aparecen. ¿Se entendió? Ahora sí, a responder. Dice, ¿cuál es el reactivo limitante? Y ya lo vimos, hicimos este cálculo. Lo pongo a ver dónde estaba. Era acá. Sí. Con esto determinamos que este número 2 dividido 1, que es 2, 4,3 dividido 2, me daba 2,19. Como este menor reactivo limitante, de esta manera sacamos reactivo limitante y lo ponemos ahí. El B, ¿cuántos gramos, moles y moléculas sobran del reactivo limitante? Entonces está hablando de este. El que sobra es el reactivo excedente. Entonces, ¿cuántos moles sobran? 0,38 moles. ¿Cuántos gramos? Y al multiplicar por la masa molar me da 13,87. Eso es lo que sobra. ¿Cuántas moléculas? Entonces, si yo tengo el número de moles, lo multiplico por el número de Avogadro y me dice cuántas moléculas sobran de esto. ¿Se entiende? Y el C dice, ¿cuántos gramos y moléculas de sulfídrico se obtienen? Ahora la pregunta es esta. Entonces, ¿cuántos gramos? Entonces, yo tengo acá puesto 2 moles. Si quiero gramos, lo multiplico por ¿quién? Por la masa molar. Y la masa molar del sulfuro de hidrógeno es 34. Multiplico por 34 y me da 68 gramos. Esa es la producción, 68 gramos. ¿Cuántos moles? 2 moles. ¿Y qué más pregunta? Sí, gramos y moléculas. Y bueno, si yo tengo 2 moles, multiplico por el número de Avogadro y tengo el doble del número de Avogadro de moléculas producidas de este compuesto. ¿Alguien quedó sin entender? Si no, repito todo, borro todo y hacemos de nuevo. Es muy importante el primero y el segundo. Son dos ejercicios distintos. En el primero, cuando es 100% todo puro. Ahora en el segundo, cuando pongo un excedente y el otro limitante. Y lo que me importa es el limitante. Y sacamos ese cálculo. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, entonces hacemos el tercero. Repito nuevamente. Es muy importante no dejar pasar nada. Cada ejercicio se agrega algo distinto. Entonces vamos con el tercero. Si se animan, le dejo un tiempo para que resuelvan y lo hacemos. Vamos a hacer el tercero y después a partir del cuarto, o a ver si hay algún ejercicio repetido. No, no se repite ninguno. Así que vamos a tener que hacer todo hasta que podamos, ¿no? Entonces vamos con el tercero. Dice, el agua oxigenada se descompone según la siguiente reacción. Casi siempre en un ejercicio de estequiometría le van a dar la ecuación, pero a veces está equilibrado y a veces no. Entonces usted tiene que saber equilibrar. Equilibrar significa que cumpla la ley de Lavoisier. Nada se pierde ni desaparece. Siempre tiene que estar ahí. El agua oxigenada es esto. Es el peróxido de hidrógeno. Hidrógeno es como el agua con un oxígeno de más. Y esto se descompone, forma el oxígeno más agua. ¿Sí? Y hay que equilibrarlo. ¿De qué manera? Bueno, vemos, no hace falta hacer el método algebraico que le di antes. Entonces,
acá, siempre que esté, es una regla, ¿no? Siempre que esté el compuesto solo, lo dejamos para el final, ¿sí? Porque simplemente acá le ponemos el coeficiente que necesitamos y puede ser que sea decimales, fraccionario o entero, cualquiera. Entonces, como hidrógeno 2, oxígeno, acá vemos que hay 2 oxígenos y acá hay uno solo, y son 3 y no puede ser. Entonces, ¿qué hacemos? A este le ponemos 2. Al poner 2, estoy poniendo que hay 4 de hidrógeno y 4 de oxígeno. Entonces, 4 de hidrógeno, pero acá tengo 2. Entonces, al poner un 2, ya tengo equilibrado el hidrógeno, tengo 4 hidrógenos. Pero tiene que haber también 4 de oxígeno. Acá tengo 2 más 2, 4, y ya está equilibrado. Simplemente con esto ya está equilibrado. Eso significa que 2 moles de esto, voy a obtener 1 mol de esto, o la relación 2:1, y este el doble. O sea, este número serían iguales. ¿Por qué digo serían? Porque seguramente va a haber otro concepto que se llama rendimiento. El rendimiento se produce siempre de reactivo a producto y la pureza solamente de los reactivos, ¿sí? No sé si es este caso. Vamos a ver. Ya pusimos la primera parte, que era equilibrar. Segundo, que era poner los datos. Dice, ¿dónde estaba? Sí. Se parte de 170 gramos de agua oxigenada. Parte de 170 gramos de agua oxigenada. Calcular cuántos moles de agua y de oxígeno se obtienen. Entonces, si tenemos acá, primer paso es pasarlo a número de moles, o sea, N. ¿Y N qué era? Era masa, que es esto, sobre la masa molar. Entonces, esta es la fórmula. Tenemos 2 por 1, que es el hidrógeno, más 2 por 16. Y esto me da 32 más 2, 34. 34 gramos por mol. Entonces esto lo divido por 34 gramos por cada mol. Los gramos y gramos se va, y esto me da en número de moles. ¿Cuánto es? 170 dividido 34. Hola, ¿están ahí? 5. 5. Bueno, entonces la relación sería, tenemos 5, ¿sí? Son 5 moles que tengo. Quiere decir que este número 2 representa el 5. ¿Y acá qué dice? 1. ¿Qué era 1 respecto al 2? Es la mitad. Entonces la mitad de 5 es 2,5. ¿Entendieron esta parte? Porque acá dice 2, pero este 2 se refiere al 5. O sea que el 2 representa 5 moles. Pero acá dice 1, que es la mitad de esto. Entonces va a ser la mitad de 5. Por eso 2,5. Yo sé que medio no están acostumbrados a esto, pero esta es la mejor Pero una forma consulta. de hacer rápido el ejercicio. Si alguien quería preguntar algo. Si, por ejemplo, lo que hacemos no está equilibrado y no tiene nada de esos números de adelante, o Sí, no hace falta equilibrarlo, por ejemplo, ¿de dónde sacamos esa cuenta? no, primero hay que equilibrarlo. Todo tiene que estar equilibrado. Si no va a estar mal el ejercicio. Todo lo que sigue está mal. Por eso es muy importante que esté equilibrado. Y de ahí salen todos los otros cálculos. Bien, No empiezan a hacer ejercicios sin estar equilibrado, ¿sí? Primer paso, paso cero, digamos, es equilibrarlo, ¿sí? Y una vez que esté equilibrado ya es mucho más fácil. El dato que me dio lo convierto en número de moles, que es masa sobre masa molar. Y ahí me dio 5. ¿Y qué tiene que ver el 2, 1, 2? Es la relación que existe. Dice, acá hay 2, el oxígeno va a producirse 1 y el de agua va a ser el 2. O sea, teóricamente este es el 5 representa el 2. Y acá dice que se produce 1, o sea, la mitad de 2. Y la mitad de 5 es 2,5. Y acá dice 2 de nuevo. O sea, si este 2, este también tiene que ser 5. Porque este número son iguales. Y este es la mitad. Por eso ponemos la mitad. Pero lo que estaba diciendo, este valor 5 es 5 siempre y cuando el rendimiento de acá para allá, o sea, de acá para allá, sería el 100%, entonces da 5. Pero supongamos que el rendimiento cae, es un 80%,
entonces tengo que sacar el 80% de 5, ya no es 5. 5 es cuando es 100% de rendimiento. ¿Se entiende? A ver, acá no habla de rendimiento, así que voy a considerar 100%. Entonces, este 5, 5 y 2,5. ¿Está bien? Ya está prácticamente resuelto el ejercicio. Solamente hay que responder lo que pide. El primero dice, ¿cuántos moles de agua y de oxígeno se obtienen? Y bueno, de oxígeno, 2,5. Esta es la respuesta de la A. ¿Y cuántos de agua? Y 5 moles. Vamos con el B. ¿Qué masa de agua de cada uno de ellos se obtiene? Y eso es fácil. Si yo tengo en moles, lo multiplico por la masa molar. La masa molar del oxígeno es 32, 2 por 16. Entonces multiplico por 32. Y este 5, que es el doble de esto, pero en moles, pero no la masa. Y la masa del agua es 18. Entonces esto multiplicamos por 18. Entonces, 18 por 5 da 90, ¿no? Y 2,5 por 32, bueno, ya no me da la cabeza. ¿Cuánto da eso? 80. 80. Bueno, entonces la pregunta B dice, ¿cuántos gramos de oxígeno? 80 gramos. Era 2,5 moles, pero por la masa molar me da 80. ¿Y cuánto de agua? Y el agua era 5 moles, pero por 18 que la masa molar me da 90 gramos de agua. Esa es la respuesta B. Y después dice C. Se dice, ¿cuántas moléculas de oxígeno se obtienen? Y la cantidad, si yo tengo la cantidad de moles de oxígeno 2,5, pongo 2,5 por el número de Avogadro y me da la cantidad de moléculas. Ahora, si me pide cuántos átomos hay de oxígeno, y a este número lo multiplico por 2, porque por cada molécula hay 2 átomos. ¿Se entiende, no? ¿Y qué más? ¿Cuántas moléculas de oxígeno? Y después el D. El D dice, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en la masa de agua obtenida? Entonces, ¿cómo hacemos? Dice que hay 5 moles por el número de Avogadro. Entonces sé la cantidad de moléculas de agua que hay. Pero me pregunta cuántos átomos de hidrógeno hay. Pero vemos en la fórmula que por cada molécula hay 2, por lo tanto va a ser el doble. Entonces a esto lo tengo que multiplicar por 2. Sería, yo no le escribo todo, no estoy poniendo unidades, pero esto es resolución a nivel ingeniero, digamos. Entonces tengo 5 moles y tengo que multiplicar para saber la cantidad de moléculas. Voy a poner 6,02 por 10 a la 23, ¿qué? Moléculas. Moléculas por cada mol. Entonces, mol y mol se va. Y después dice, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Son 2 átomos. Entonces pongo 2 átomos de qué? De hidrógeno por cada... siempre que pongo hidrógeno le pongo biatómico. Si no, le pongo la palabra hidrógeno, como quiera. Y por cada, ¿qué? Por cada molécula. Entonces, molécula en molécula se simplifica y me da la cantidad de átomos de hidrógeno. ¿Sí? Si hago toda esa cuenta. ¿Se entendió? Ahí está todo. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Bueno, le voy a dejar trabajar un poquito. Les doy, no sé, 10 minutos máximo. Hagan el ejercicio 4. En 10 minutos lo resolvemos. Ejercicio 4. Y le voy a poner la ecuación. Tengo aluminio más trióxido de dicromo. Y eso me da trióxido de dialuminio más cromo metálico. Bueno, a ver cómo pueden resolver eso. Me salgo un segundito para que no filtre ruido. Me muteo.
Si hay alguien que tenga alguna pregunta, puede hacerlo mientras están ejercitando, ¿sí? El tiempo son 8:05. En 15, 8:15, resolvemos. Bueno, me estoy quedando sin batería.
Bueno, ¿cómo van? ¿Alguien está haciendo? ¿O están descansando? Recién hice la parte del limitante. Ah. Bueno, entonces continúe. Lo importante es eso, que puedan resolver ustedes mismos. Porque a mí nada, no me cuesta nada hacerlo, pero estos temas ya los conozco, así que aunque tarde un poco más, traten de aprovechar. Cuando estén listos, algunos que haya terminado, ahí a partir de ahora no vamos a resolver temas ya sabidos. Sí, lo vamos a nombrar, pero no termino los cálculos. Salvo que tenga conceptos distintos o importantes o no vistos. Bueno, ¿están haciendo todo el resto? ¿O es este compañero que está? Sí, profe. Ah, bien.
Profe, tengo una consulta. Sí, sí. En los reactivos siempre uno te tiene que dar, tipo, no tiene que tener sobrante, ¿no? O sea, sí o sí siempre te tiene que dar el redondo número de moles en uno. ¿En qué ¿O no? caso está este ejercicio? Sí, en ese. Eh, si me da dos datos de reactivo, uno es limitante. Si me da uno solo, le pongo la cantidad que necesita. No Ok, sé si contesté ok, ok, sí. la- ¿Contesté la pregunta? Sí, sí, gracias. Ah. ¿Escribimos cuánto es el excedente de que por qué el otro mol no entra? No, si piden el problema hay que hacerlo, y si no, no. Pero una forma de organizarse es poner todo lo que se pueda y después responder lo que se calculó. Ah, Una cosa es una solución y otra cosa es la respuesta. La solución hay que hacerlos todos y después la respuesta hay que contestar lo que se pide. ok. Pero al estar todo organizado, va a ser mucho más fácil responder, porque estaría todo a la vista. Más bien estos son ejercicios estructurados, no hay que pensar mucho. Sí, algunas cosas sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Vamos a hacerlo? Hay ejercicios más complejos. Está muy concentrado, parece. Pues si fuera presencial estaría viendo ahí y podrían preguntar más directo. Y está más bueno presencial. Así me distraigo mucho. Sí, no, ya me imagino. Por eso no voy a dar las 4 horas. Es imposible. Vamos a cortarlo. Por eso dar los conceptos más importantes. Así que, bueno, vamos a resolverlo. Ya que hicieron, le va a resultar más fácil. Esta parte sí, parte no. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Ah, Vamos a tomar por segunda vez la asistencia en el presente. bueno, profe, yo llegué tarde que cursé laboratorio de física No, en el no hay campus. problema. No importa. Lo que importa es del medio y el último. Así que no te hagas problema por algún motivo. Igual ya sabes, este es el régimen cuando es virtual, hago siempre esto. Así que si das el presente ahora, perfecto. Lo importante es que en el último Sí. no se queden colgados. Nos fuimos todos y algunos se quedan ahí sin cerrar, quiere decir que nunca estuvieron. O estuvieron, pero se fueron a otro lado. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a resolver.
Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es muy parecido a lo que vimos hasta ahora, por eso todo no lo voy a hacer. Entonces dice, Primero puse la masa. bien, ese es el primer dato. Entonces, se hace era el cuarto, sí, 250 gramos, y eso sí, no se confunda poner el dato en la columna que no corresponda. Entonces, acá pone 250, 70 de aluminio, y la reacción que se produce es la siguiente, ya tenemos todo calculado. Entonces, ya me está dando dos datos. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es pasarlo a moles. Eso es lo más la escala. Pero antes de eso tenemos que equilibrarlo. Entonces, aluminio, acá tengo dos, acá tengo uno solo. Entonces, cromo, acá tengo dos y acá tengo uno. Entonces, si pongo dos cromos, ya está. El oxígeno hay tres, acá también. El aluminio, pongo dos, ya está equilibrado. Profe, lo Entonces, interrumpo, una sí, consulta, sí. porque quizás difiere en esos números. De aluminio hice todo con 26,98 en vez de Ah, no, 27. no, no importa, eso es lo de menos, es redondeo. Normalmente el único que no se redondea es el cloro, que usamos 35,5. Después Mm, todo lo demás redondeen para arriba o para abajo según el 5. ok. 5 para arriba, arriba. Y si no, lo despreciamos. ¿Sí? Entonces, si esa es la diferencia por el valor de la masa atómica, ningún problema, está excelente. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto pasarlo a moles. Esto lo divida por 27 y acá lo dividimos por 152. Lo hice mentalmente, supongo que estará bien. Y acá me va a dar número de moles. Esto sí necesito. ¿Cuánto dio esto y cuánto dio esto? Ese da 0,386. No, acá no. Eh, 70 No, dividido 27. 2,594 oh, moles me dio. Pero no tanta, tanto de 2,6. Ah, 2,6. ahí está. Y acá, 1,6. 1,644. Ese sí. ahí está. No, podemos trabajar con máximo dos decimales o con uno, no importa. Ok. Ahí está. Entonces, tenemos que sacar cuál es el reactivo limitante. Entonces, ¿cómo era? 2,6 dividido 2 y 1,6 dividido 1. Este es 1,6 y la mitad de esto es 1,3. ¿Cuál es menor? 1,3. ¿Sí? Por lo tanto, este primero sería el reactivo limitante. Y en una prueba no se olviden de ponerlo en la reacción misma. Entonces, una vez que ya está así, quiere decir que este número es la base para trabajar todos los otros. ¿Sí? Así como está, no sé por qué apareció esto, ya está. Entonces, 2,6 es el valor principal porque es reactivo limitante. Si acá dice 2, este es 2,6. 2 representa 2,6. Entonces, acá ¿cuánto sería? La mitad, 2 a 1. Entonces la mitad de 2,6, que es 1,3 de esto. Y acá el doble, igual que este, o sea, 2,6. ¿Está bien? Y acá vamos a poner reacciona. Cuando reacciona, ¿cuánto va a reaccionar? Si es reactivo limitante, tiene que reaccionar todos. O sea, 2,6 tiene que desaparecer. Y al final, ¿cuánto me da? 0. Siempre en reactivo limitante tiene que dar 0. Y ahora acá tenía 1,6. Pero acá dice que 2 a 1. O sea, tiene que reaccionar la mitad de 2,6. Entonces va a reaccionar 1,3. Si había 1,6 y 1,3 es lo que reacciona, va a sobrar 0,3. ¿Y acá cuánto se obtiene? Y acá voy a tener 1,3 y acá 2,6 por ahora. No estoy teniendo en cuenta ni rendimiento ni la pureza. Y ahora hay que responder lo que pide. Calcula cuántos gramos, moles, átomos de cromo se obtiene. Acá está preguntando con respecto a esto, al cromo. ¿Cuántos moles? 2,6. Digamos, ¿cuántos átomos? Este 2,6 por el número de Avogadro. ¿Sí? Listo. El B dice reactivo que no reacciona completamente. El reactivo que no reacciona completamente es este compuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué reactivo? Es esto, y hay que nombrar esto.
no cuántos moles sobró, porque pregunta cuál es el reactivo que no reaccionó. Es el trióxido de dicromo. Esta es la respuesta. ¿Cuántos gramos no reacciona? Ahora es otra cosa. No reaccionó 0,3 moles, pero pregunta ¿cuántos gramos? Entonces lo multiplico por la masa molar, o sea, 152. Lo multiplico y esa es la masa que no reaccionó. Y por último, ¿qué porcentaje de la masa representa? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, me dicen cuánto da esto, 0,3%, 52. $45,6. Esta era la masa que sobró. Y la pregunta D dice, ¿qué porcentaje de la masa representa? O sea, esto es lo que sobró, 45,6. Pero ¿cuánto había puesto al principio? No sé por qué no escribe. Esperemos un ratito. Ahí, 0,6. Y lo multiplico y lo divido, esto lo divido por ¿cuánto? Por 250. Esa era la masa inicial que puso, ¿sí? Que me dio después número mole 1,6. Pero la masa fue 250 que puse. ¿Pero cuánto sobró? 45,6. Pero dice ¿qué porcentaje? Entonces esto lo multiplico por 100. Y ahí me da qué porcentaje de 250 es la que sobró. Eso es lo que interpreto que dice acá. Esta cuenta ¿cuánto da? 45,6% dividido 250. 18,25. Bueno, esto es el porcentaje que representa el porcentaje que sobró de la masa inicial. ¿Se entendió? Ahí sería el otro. Bueno, ahora vamos a ver, el 5. ¿Qué le parece? Me gustaría más el 6. Porque mire, el 5 lo único que cambia, ahí dice, bueno, vamos a hacer en forma rápida. El 6 no hacemos todo, pero vamos por lo menos a equilibrarlo. Dice el sodio, hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio más agua, más aluminio. Y esto me da un complejo. Sodio, aluminio, oxígeno 2, más hidrógeno. Bueno, hay que equilibrar o hacer todo lo mismo. Bueno, vamos a equilibrar rápido. 1, 1 de sodio, ya está. El aluminio, 1, 1, ya está. Y el oxígeno tengo 2, 1 más 1, 2. Acá tengo 2. Hidrógeno tengo 3. El hidrógeno acá 1 y acá tengo 2. Son 3. Entonces, ¿acá qué ponemos? Ponemos 3 medios. Y ya está equilibrado. ¿Sí? El 2 se simplifica y queda 3 átomos de oxígeno. Esto ya es un equilibrio. ¿Ya? Y ahora, ¿qué hay que hacer? Volcar los datos. ¿Cuáles dan? 60 de agua. Acá, 60 de esto. Y 100 gramos de aluminio. 100 de acá. ¿Y qué más? De una muestra que contiene 90%. Acá dice 90%. Esto es, acá dice 90%. Este 90% es de pureza. Pureza. Bueno, sí, vamos a tratar de hacer todo, porque acá ve, no me dice, solamente me dice que hay 90% de pureza, nada más. Y seguramente va a preguntar cuánto de este reactivo tengo que poner al principio, considerando que hay 10% de impureza. Entonces, tenemos que hacer igual que siempre. Tenemos que poner acá es 23 más 16 más 1. Esto sería 17, esto da 40, ¿no? La masa molar, esto era 18, esto era 27. Bueno, vamos con esto solo. Entonces, acá 60 dividido 18 para convertirlo en mol. Y 100 dividido 27. ¿Cuánto da 60 dividido 18? 3,33 periódico. ¿Y este otro? 3,70. Y vemos que este es menor porque ambos, este es 1 y este es 1.
Entonces, 18 dividido a 1 y 3, mejor dicho, 3,33 dividido a 1 y 3,7 dividido a 1. O sea que este es menor. Por lo tanto, entre estos dos, este sería el reactivo limitante. ¿Está bien? Y después dice, ¿cuál es el reactivo limitante? Ahí está, es el agua. B, ¿cuántos moles gramos sobran del reactivo limitante? Bueno, eso no importa. ¿Por qué? Si tenemos acá el sodio, la relación es 1, 1, 1, 1 y 3 medios. ¿Está? Entonces, ¿cuánto va a reaccionar? Si este es el reactivo limitante y dice 1, este 1 tiene que desaparecer todo cuando reacciona. Entonces al final me tiene que dar 0. ¿Y cuánto reacciona acá? Y acá dice 1 a 1, entonces esto también va a reaccionar 3,33. ¿Sí? Por eso, como el reactivo excedente es mayor que el reactivo limitante, entonces siempre va a sobrar. Y esto va a ser 0,67, ¿no? Esto es la cantidad de moles que sobra de aluminio. Y dice, ¿cuántos gramos sobra? Entonces a esto lo tengo que multiplicar por 27 para convertirlo en masa. Y es 0,67 que sobra. Eso no hay ningún problema, así que no lo hacemos. Y después que dice, ¿cuál es? Ve cuántos moles gramos sobra en exceso. Y el C dice, ¿cuántos moles gramos forma de este otro compuesto? Este otro compuesto. Entonces, ¿cuántos Profe, moles? ¿no es 0,37? ¿Cero? 0,37. Sí, 0,37. Bien. Y eso multiplicado por 27 me da la masa que sobra de aluminio. Y ahora acá, ¿cuánto va a formarse? Acá no habla de rendimiento. Por lo tanto, acá se supone que 100%, no hay pérdida. Por lo tanto, si dice 1 y el reactivo limitante es 3,33, este 1 y 1 son iguales, entonces 3,33, esto también tiene que ser 3,33 moles de ese compuesto. ¿Sí? Entonces, dice, ¿cuántos moles? 3,33. ¿Cuántos gramos? A esto lo multiplico por la masa de eso. Y gramos de este se obtiene. Bueno, acá pensé que iba a preguntar cuánto de esto necesito. Entonces lo que vamos a hacer es agregar una D para, para cumplir lo que yo pensaba hacer. Que es, si me da el 90%, o no hay ninguna pregunta. Era calcular el reactivo limitante. Bueno, no lo pone. Entonces, pongan la D. La pregunta D dice, ¿cuántos gramos de hidróxido de sodio, que es este compuesto, debo agregarle al principio? Considerando que es 90% de pureza. ¿Anotaron eso? Entonces, ¿qué es lo que quiero calcular? ¿Cuántos gramos de hidróxido debo poner? Ve acá que no. Lo único que me dice de hidróxido que es, tiene un 90% de pureza, pero no me da la masa y tengo que calcularlo. ¿Cómo lo hago? Yo sé que el reactivo limitante es 3,33. ¿Sí? Y ahí dice 1 y acá 1. Entonces la cantidad de moles es 3,33 moles de esto, porque la relación estequiométrica es 1 a 1. Entonces 3,33 moles. Bien. Ahora me conviene convertirlo en masa. Entonces esto lo multiplico por la masa molar, que es 40. Entonces alguien me dice cuánto es la masa, me quedé sin espacio, así que lo voy a correr así. ¿Cuánto me da eso? 3,33 por 40. 133,2. Bueno, esta es los gramos que tengo que poner de eso. Pero estos gramos, ¿qué se supone? Que es el 90%. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que poner para que sea 100? ¿Ponerle más o ponerle menos? Pero recuerden que al ponerle más, tengo que sacarle el 10% para que quede esto. Esta es la masa real que va a reaccionar. Real. Pero yo tengo que agregarle la impureza. Por lo tanto, tengo que ponerle de más. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos 133,12 y lo dividimos por 0,9. O sea, dividimos el porcentaje. Entonces, al dividir por un número menor,
el denominador, el resultado va a ser mayor. ¿Se entiende? Entonces sacamos esa cuenta que no se mueve. 148. Bueno, eso es lo que tenemos que poner. Ponerle, ¿dónde se me fue? Tengo que ponerle acá 148 gramos. ¿Sí? Entonces, si ponemos 148 gramos de este compuesto, dice 90% de pureza, entonces tengo que multiplicar 148 por 0,9, o sea, 90 dividido 100, y me va a dar el número, este número que dio al principio, 133,2. ¿Se entendió? Y si lo pasamos a moles, que es esto 133,2 dividido, como es 40, me va a dar 3,33 moles. ¿Sí? Fuimos y volvimos. ¿Alguien se quedó sin entender? Con la explicación al final lo entendí. Bueno, esto se va acumulando más conceptos. Ahora hagamos el 6, que habla de rendimiento. ¿Sí? Entonces, igualmente estas hojas no lo borro por ahora. Entonces voy a abrir otra página, una nueva, y vamos al ejercicio 6. Y les pido cualquier duda que tenga, porque este tema de estiquiometría no lo vamos a ver como tema específico. Otra clase no, porque lleva tiempo, pero muy importante, muy conceptual, y entra en el parcial 100%. Entonces la 6 dice, la combustión, el 6 es interesante, la combustión completa del propano es carbono 3, hidrógeno 8, es el gas natural. Se produce según la siguiente reacción. Tenemos esto y le agregamos oxígeno. Siempre la combustión es combustible más comburente, y eso forma siempre el dióxido de carbono más agua. Siempre hay vapores de agua. ¿Sí? Esta es una combustión completa. Si fuera incompleta, además de dióxido de carbono, se agrega monóxido de carbono. Bueno, es una combustión completa, tengo este dato. Primer paso, equilibrarlo. Entonces, carbono 3, acá tengo uno solo, le pongo 3. Al poner 3 tengo 6 de oxígeno y acá tengo 2. Como está solo acá, eso lo agrego después. El carbono ya está. El hidrógeno acá tengo 2 y acá tiene 8. Entonces, ¿qué hago? A esto lo multiplico por 4, a todo, entonces voy a tener 8 de hidrógeno, pero además tengo ¿cuánto? 4 de oxígeno. 4 más 3 por 2 son 6, serían 10. Entonces le pongo un 5 acá y ya está equilibrado. 5 moles de hidrógeno, de oxígeno digo. Ahora hay que volcar los datos. ¿Qué datos me da? Dice, se colocan 2000 gramos de oxígeno. Acá le pone 2000 gramos. Y después con 500 gramos de la mezcla, y acá pone 500 gramos. Pero me da una mezcla de 85% de propano. O sea, hay una pureza o una impureza de 15%. O sea, lo puro es 85%. Por lo tanto, tengo que sacar las impurezas. 500 es la mezcla de todo. Pero yo tengo que trabajar con lo puro. Entonces hago 500 por 85%. ¿Qué hacemos? 500 por 0,85. ¿Sí? Ya directamente es 85 por 500 dividido 100. O sea, 85 dividido 100 me da 0,85. Si multiplico, ¿esto cuánto me da? 425. Bueno, entonces el nuevo dato, me olvido de todo, y lo único que me interesa son los 425 gramos que son puros de este propano. Es 3 por, sacamos la masa, 3 por 12 más 8 por 1. Entonces 3 por 12 son 36 más 8, 44, ¿no? 44 es la masa molar del propano. Entonces a esto lo divido por 44. Se dieron cuenta que estoy haciendo directamente, ¿no? Esto por mol, siempre haciendo lo mismo. Entonces lo convierto en moles esto, para sacar cuál es el reactivo limitante. Esto da 425 dividido 44 da
9 y algo, supongo. 9,65. 9,65 moles. Y ahora el oxígeno es 32. No consideren el número 5, siempre de la fórmula nomás. Este es 1, este es 5, este es 3 y este es 4. Ve que los números totalmente distintos, ¿no? Entonces 2000 eran los 2000 gramos y lo dividimos por ¿cuánto? Por 32. ¿Y esto cuánto me da? 2000 dividido 32. Lo convierto en moles de oxígeno. 62,5. Bueno, estos son moles también. Ahora tengo que sacar reactivo limitante. ¿Cómo se hacía? Era 9,65 dividido 1, o sea, 9,65. Y 62,5 dividido 5. ¿Cuánto da? 62,5. Este es 9,65 y 62,5 dividido 5. ¿Esto cuánto da? 12,5. Quiere decir que esto es menor. Por lo tanto, este es el reactivo limitante. Y una vez que tengo el reactivo limitante, voy a trabajar con este número. O sea, este número es 1. ¿Sí? Entonces, volvemos. Hacemos el limpio. ¿Cómo sería? Acá tengo 9,65. ¿Y acá cuánto necesito? Y dice 5, 1 a 5. Entonces, 5 veces esto. Multiplico. Entonces, ¿cuánto tenía esto? Esto tenía 62,5, ¿no? Y tenemos que restarle 9,65 después de la reacción. Después de la reacción tiene que desaparecer el reactivo limitante quedándome en 0. ¿Y acá cuánto reacciona? 9,65 por 5. ¿Cuánto da? Menor que esto. Menor que 62,5. 48,25. Siempre que dé menor quiere decir que vamos bien. Entonces restamos. Y lo que queda es lo que sobra sin reaccionar. 5, 4, 2, estas 2, 4 y 5, 1. 14,25 moles es lo que sobró de oxígeno. ¿Está bien? Y ahora seguimos. ¿Qué más nos dice? Ya usamos la pureza de 85%. Calcular. ¿Cuál es el reactivo limitante? Ya lo sacamos. B. Luego de completarse la reacción, ¿cuántos gramos sobran del reactivo en exceso? Esto ya lo vimos, ya lo saben. Vamos con el C. ¿Cuántos gramos moléculas de agua se forman? ¿Cuánto va a formar? Entonces, como no habla de rendimiento, sobra, va de agua, dice, ¿no? ¿Cuántos gramos sobra del reactivo exceso? ¿Cuántos gramos de molécula de agua? Entonces, molécula de agua, 4. 4 por, ¿cómo sería? 4 moles. ¿Sí? Entonces hacemos 4 por, la relación de 1 era 9,65. Y lo multiplicamos. ¿Sí? ¿Y cuánto da esto? La molécula de agua. Los moles de agua. 4 por 6, 9,65. 38,6. Bueno, estas son las cantidades, moles que se forma de agua. Pero dice, ¿cuántos gramos? Y si son moles, esto lo multiplico por 18. Multiplicando por 18 me da la masa de agua. Eso lo saben hacer, no hay problema. ¿Cuántos gramos de oxígeno y de hidrógeno hay en las moléculas de agua? Entonces, bueno, ya que estábamos, porque siguen pidiendo esto. Entonces, ¿cuánto da esto en masa? ¿Cuántos átomos? Entonces, si multiplico me da la masa. Ahora, ¿qué tengo? Acá tengo dos posibilidades, porque me pregunta cuántos átomos de oxígeno, porque el agua está formado de hidrógeno 2, oxígeno 1. Entonces hacemos esto. Si quiero el oxígeno, ¿cuánto sería? Dice 1 por cada molécula. Entonces, si tengo 38,6 moles, multiplico por el número de Avogadro. Voy a poner
número de Avogadro de átomos de, ¿qué? De oxígeno por por cada mol. Mol y mol se va y me da la cantidad de átomos. Ahora de hidrógeno. Y el hidrógeno tengo 2. Entonces tenía 38,6 moles por el número de Avogadro, por 2 números, porque son doble de hidrógeno, de átomos de hidrógeno por cada mol. Mol y mol se va. En definitiva, me da el doble de átomos de hidrógeno que el de oxígeno. ¿Sí? O sea, 38,6 por el número de Avogadro. Listo. Y después dice esta es la parte que me interesa, dice, si se obtienen 600 gramos de agua, 600 gramos de agua, ¿cuál sería el rendimiento de la reacción? O sea, esto es real. Esto es lo que obtendría. Pero ¿cuánto tenemos según la teoría? 38,6 por 18. ¿Cuánto da esto? No, 695. Esto es la cantidad de agua que debería formarse, pero dice que realmente obtiene 600. Entonces, ¿cuál sería el rendimiento? Rendimiento es la letra NU, que es así, rendimiento. Quiere decir que la producción se cayó. Tendría que ser 695, pero obtuve 600. Entonces el rendimiento cayó. Va a ser 600 dividido 695 y esto por 100. ¿Y cuánto da esto? Da menor que 100. Sí, 86,33. Este es el rendimiento. ¿Se entiende cómo sacarlo? Entonces se cae. O sea que teóricamente, si miramos acá, pusimos 1, 5, 3 y 4. Según 4, teóricamente tiene que haber, ¿qué cantidad? 695 gramos. Pero dice que en la realidad se obtuvo 600 gramos y ese obtuvo menos. ¿Y cuánto menos? Y significa 13,67% menos. O sea que el rendimiento fue de 86,33%. Bueno, a ver, ¿qué hora es? ¿Cómo están? ¿Van bien? ¿Hacemos más? ¿O hacemos la última? ¿O hacemos 2 más, 3 más? Lo que ustedes digan. No los quiero cansar. Esta vez Yo, pueden ser sinceros. yo la verdad que tengo hambre, pero porque curso en el campus del laboratorio de física, así que no hay nada más. Bueno, entonces Estoy. hacemos una última si quieren. O hacemos 2 más. Hagamos, Ustedes eligen. hagamos el que entre en el parcial. Porque El parcial son todos los finales, los que están atrás, básicamente. Pero tuve que empezar desde el principio para hacerlo no tan difícil. Pero lo que se toma sería, por ejemplo, el 11. Hacemos el 11. Sí que tienen varias cositas. Después muchas cosas se repiten. Termina en el ejercicio 15. Así que tampoco quiero decir hagamos todo. Pero ustedes sí, traten de hacer todo y en la próxima, el viernes, cuando lleguen, dicen, bueno, esto no me salió y lo hacemos en clase. Hagamos el último, el 11, ¿les parece bien? Si quieren, si no, hacemos otro más. dale, el 11. El que se opone puede hablar, ¿eh? Acá está dando la opinión de 2 compañeros, pero si alguno quiere más o quiere menos, bueno, pueden hablar o no tienen micrófono. Bueno, hagamos el 11. Dada la siguiente reacción, siempre la misma. Y la metodología, a propósito, voy a hacer siempre lo mismo, entonces le va a quedar grabado. Y trabajen siempre en moles y no en gramos. O regla de 3. Tenemos ácido sulfúrico más cobre y esto me da sulfato cúprico. Recuerden que después vamos a ver nomenclatura y van a tener que saber cómo se llama o les doy el nombre y ustedes tienen que poner cuál es la fórmula. Pero todavía falta para eso. Más dióxido de azufre
y aclara que esto es gas, más agua. Bueno, entonces, listo, vamos a poner los datos y después lo equilibramos. O primero equilibramos y después ponemos los datos. Yo para no estar viendo el enunciado de nuevo. Se obtienen, dice, ¿eh? Acá no dice que se agrega para el reactivo limitante. Me está dando el producto, o está dando al revés. Dice que se obtienen 600 gramos de sulfato cúbrico, me está dando acá 600 gramos con el rendimiento de 85%. Quiere decir que de acá hasta acá cae el rendimiento. ¿Vieron que vimos recién? Del agua era 695 y dio al final menos. Y este quiere decir que y después sacamos el rendimiento. Acá dice que el rendimiento es igual a 85%. Quiere decir que esto cayó. Este valor es caído un 85%. Y para volver tenemos que aumentarle un 15% más. No sé si entiende. Entonces ahí tenemos, ¿y qué más? Y pregunta la masa de la muestra colocada si esta contenía 80% de cobre. Entonces, acá dice que la pureza de esto es el 80%. Siempre la pureza es de los reactivos, acá. Y el rendimiento es de la flechita, de los reactivos que va a productos. No confundan. No hay pureza acá, sino acá, en los reactivos. Bueno, entonces dice que hay un 80% de pureza, pero tenemos que sacar con los datos de acá. O sea, el ejercicio es al revés. No hasta ahora vimos que poníamos reactivos para sacar producto. Ahora nos da que el producto es tanto. Y ve gramos y moles de ácido sulfúrico. Y está bien acá preguntando cuántos gramos hay y cuánto, ¿dónde está? Gramos, moles de este compuesto. Esto y acá que pregunta la masa, sí, gramos de cobre. Bueno, ya está planteado el ejercicio. Entonces, ¿cómo hacemos? Y prácticamente hacemos lo mismo. Primero hay que equilibrar, como siempre, como todos los ejercicios, y es más, en un parcial o en un final puede ser que ya le dé equilibrado, pero igualmente no se confíen, porque puede haber error a propósito o, digamos, o involuntario. Entonces siempre terminen chequeando primero. Entonces, hidrógeno 2, azufre hay uno, acá hay un azufre. El cobre está solo, entonces esto lo dejamos para el final. El hidrógeno, acá hay 2 y acá hay 2. Entonces hidrógeno ya está, azufre hay 1, oxígeno hay 4, acá hay 2 y acá hay 1, acá hay 4, ya hay problema. Y azufre acá hay 2, uno acá y otro acá. Entonces el azufre, como son 2, 1 y 1, ponemos un 2 adelante. Entonces al poner 2 adelante, el azufre ya está. 1 y 1, 2, ya está. El hidrógeno ahora son 4. Entonces el hidrógeno sí son 4, pero acá tengo 2. ¿Ven el puntero cuando muevo? ¿O tengo que poner un señalador de colores? Sí, sí se ve. Bueno, entonces acá le ponen, a poner 2, tengo 2 y 2 por 2, 4. Acá 2 por 2, 4, el hidrógeno listo. Ahora lo único que faltaría es el azufre, el oxígeno y cobre. Vamos con el oxígeno. El oxígeno acá tengo 4, más 2 son 6, más 2 son 8. Y acá tengo 2 por 4, 8. Redondito. Entonces faltaría el cobre. Y el cobre acá hay 1 y acá 1. Ya está equilibrado. Entonces la relación, a propósito, lo voy a marcar, que es muy importante, la relación estequiométrica. O los coeficientes estequiométricos, que son los números que van adelante para decir qué cantidad tengo que poner las relaciones. Y de acá dice 2 a 1, y acá es 1, y acá 1, y acá 2. Ahora no hay reactivo limitante acá, porque yo parto de 600. Entonces esto me conviene de nuevo pasarlo a moles. Entonces lo divido por la masa molar. El cobre era, ¿cuánto era? 54 creo. Más azufre es 32, más 16 por 4, 64, ¿no?
Sumamos todo y esto da 86, 90, 150, no sé si me equivoqué. Acá Sí, no. 150. Bueno, entonces lo divido por 150 gramos por cada mol. Gramo y gramo se va, me queda mol, 150 y esto me da 4, ¿no? Redondito. 4 por 150, 600, listo. Entonces partimos de acá. Son 4 moles que se obtuvo. Esto es real, 600 gramos son los gramos reales de sulfato cúprico. Y esto representa 4 moles. Pero esto vino formado con un 85% de rendimiento. Quiere decir que de acá para ir para el otro lado, y miremos, la relación es 1 a 1, o sea, este número y este número tienen que ser iguales, pero no es 4. ¿Sí? Teóricamente, si es 1 a 1 y esto me dio 4, esto debería dar 4, pero se supone que del reactivo tiene que ser mayor para que al final, con el 85% de rendimiento, llegue a 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir directamente 0,85. Si ustedes quieren aumentar, lo dividen. Si quieren disminuir, lo multiplican. Entonces me va a dar más chico. ¿Sí? Entonces, ¿este número cuánto me da? Y sacamos la cuenta. 4 dividido a 0,85. Y esas son las cantidades de moles que debo partir, con impureza y todo. 4,7. 4,7 moles. Esto es la cantidad de moles que tengo que poner acá. Al poner eso, como hay impureza, si quiero volver para la derecha, a esto lo tengo que multiplicar por 0,85 y me va a dar 4, como me dio ahí. ¿Está bien? Bueno, entonces si dio esto con impureza, ahora tengo que decir que hay un 80% de pureza. Una cosa es rendimiento, entonces lo levantamos por rendimiento. Y ahora hay 80% de pureza, quiere decir que tengo que agregar más o menos para ser considerados las impurezas. Tengo que agregarle más, ¿no? ¿Sí? Porque hay 80, 20. Profe, perdón. Pero la masa atómica del cobre no es 64. 64, bueno, pero todavía no pusimos la masa. Estamos hablando de moles. Acá obtuvimos moles, ¿no? Con el dato 600 son 4 moles. Pero como bajó un 85%, tengo que Me poner parece mayor que, cantidad de moles. perdón, me parece que se refiere a la segunda parte, la ecuación del lado, del segundo lado del sulfato cúprico, puso masa 54 en vez de 64. Exactamente Bueno, eso. ¿el cobre cuánto es? Del otro lado, la del cobre, pero del otro lado, 64. Este. Ese. Ese Ahí mismo. puso un 54 y el 64 que Ah, tiene a la derecha es bueno. de los 4 ¿Cuánto oxígenos. da entonces? 64 más 32 serían 96, 100, 160 entonces. 160, sí. Bueno, entonces esto lo divido por 160 y esto me va a dar 3, y pico. ¿Cuánto da esto? 3,75. Bueno, entonces 3,75 es después del rendimiento, pero como parte, digamos, de los reactivos, tengo que poner mayor cantidad de moles. Por eso, de esa forma, con el 85% baja hasta 3,75. Entonces tengo que aumentarle un 85. Por lo tanto, este número, que teóricamente era 3,75, tengo que poner mayor cantidad de moles. Entonces, 3,75 dividido 0,85, que de esa manera aumenta, voy a tener más cantidad de 4,4. moles. ¿Cuánto? 4,4. 4,4 moles. Bueno, esa es la cantidad de moles que necesito. ¿Sí? Ahora, si esto lo quiero convertir en masa, esto lo multiplico por la masa molar, 64. Y esto es gramos por cada mol. Entonces mol y mol se va y va a quedar en gramos. ¿Cuánto da esto en gramos? $282. Bueno, son 282 gramos de cobre, pero hay
estos se supone que son puros, pero dice que hay un 80% de pureza. Quiere decir que tengo que agregarle más, tengo que agregar un 20% más de entrada. ¿Sí? Entonces a esto, si quiero aumentar, ¿qué tenía que hacer? Poner 282 dividido 0,8 para agregarle mayor cantidad. Entonces, ¿cuánto da esto? 352 y O medio. sea, tengo que poner 352 gramos de cobre con impurezas y todo. ¿Para qué? Para esto, multiplicar 80% de pureza me va a dar 282. Y después, con los 282, si lo convierto en moles, me tiene que dar 4,4 moles. Pero eso con 4,4 moles tiene, por el rendimiento 85%, tengo que bajarle un 15%. O sea, 4,4 por 0,85 me tiene que dar 3,75. Y estos 3,75, si lo multiplico por 160, me va a dar 600 gramos, que es los gramos que obtuve. ¿Se entendió? Di vueltas y vueltas para llegar a lo mismo. ¿Se entiende? Este es muy, muy conceptual. Y en el parcial puede caer uno muy parecido, si no es el mismo, cambiando los datos. ¿Se entiende? Normalmente se toma de esta manera. O puede ser la clásica, darle reactivos para que saquen los productos, como quiera. ¿Sí? Entonces, recién sacamos el resultado final. ¿Cuánto tengo que ponerlo de más de cobre? Tengo que poner esta cantidad de masa de cobre para reaccionar con el otro y que me dé 600 gramos de este compuesto. Ahora tenemos que hacer al revés, tenemos que llegar a esta también. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero, este número es 1, ¿no? Ya contemplamos la masa, si el rendimiento, digo. Según el rendimiento era 4,4, pero 4,4 representa 1. ¿Ve? 1, porque acá ¿qué es? El doble. Entonces, ¿cuántos moles tiene que haber acá? 8,8. ¿Sí? Si no, partimos de entrada. Era 3,75, lo dividimos por 0,85 para que me dé mayor por el rendimiento y va a dar 4,4. Y ahí sí ponemos 4,4, pero acá dice 2 a 1, entonces tiene que ser el doble. Esta es la cantidad de moles. Y acá no habla de pureza, por lo tanto es esta cantidad en moles y en masa, y esto, la masa es 98. Multiplico por 98, me va a dar en gramos de esto. Y no hay pureza, si no pone, significa que es 100% puro. A diferencia que esto era un 80%. Por eso, una vez que me dio 4,4, tuve que dividir de nuevo a 0,8 para aumentarle mayor cantidad con impureza y todo, y dio 3,32, 52. Ahí terminaría el ejercicio, pero supongamos que, no termina acá, porque acá me dio un tema de gas, ¿sí? Entonces era el 11, ¿no? Y después, ¿qué dice? No me dice más nada. Le voy a agregar. Agreguen el punto, era el punto B, ¿no? Agregamos el punto C. El punto C, ya que está para no hacer otro ejercicio, el punto C le ponemos con enunciado cuál es el volumen de sulfuro de dióxido de azufre que se obtiene. Y le ponemos en CNPT. ¿Se acuerdan? Condición normal de presión y temperatura. Y el punto D, ¿cuál es el volumen? Todo de nuevo, pero a 1,5 atmósfera y
32 grados centígrados. Ya no es CNPT. ¿Sí? Bueno, entonces completamos el C y el D. Entonces volvemos a la ecuación de nuevo. ¿Cuántos moles de gas se obtiene? Entonces miremos. ¿Cuánto se obtiene acá moles de este compuesto? ¿Dónde está? Acá. De este compuesto. ¿Cuántos moles? 1. ¿Sí? Y acá también es 1. O sea, este número y este número tienen que ser iguales. Pero con los 600 que se obtuvo, dividiendo 160 lo convertí en moles, que está acá. O sea, esta cantidad de moles debería ser lo mismo que este, porque la relación es 1 a 1. ¿Lo ven? Igualmente, si no entienden, el viernes lo volvemos a ver, así que no se preocupen, porque acá no les puedo ver la cara, si entendieron o no. Pero este 1 y este 1 es lo mismo. Quiere decir que acá, el del óxido, acá donde está el lápiz, acá. Quiere decir que esto, ¿cuánto es? 3,75 moles. ¿De qué? De gas. De este, 3,70. ¿Por qué? Porque ya pasó 85. Quiere decir que este número que obtuvimos es lo mismo acá, con todo el rendimiento, con el rendimiento mismo. ¿Y acá cuánto sería, ya que está? Y acá dice 2, entonces va a ser el doble. 3,75 por 2 serían, ¿cuánto es? 7, ¿no? No, ¿cuánto es 7? 7,50. 7,5 moles de agua. ¿Sí? Porque la relación es 1, 1, 2. Entonces, si este es 1, este me dio 3,75 y acá es 1, entonces es el mismo número. Y acá me da 2, quiere decir que es el doble, 3,75, 7,5. Pero vamos al punto C, que era lo importante, obtener cuántos moles de gas tengo, 3,75. Y acá, ¿qué pregunta? Está preguntando cuál es el volumen del gas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que P por B, la ecuación general de los gases, es igual a nRT, ¿de acuerdo? Pero dice en CNPT. Entonces, un mol en CNPT, ¿cuánto ocupaba? 22,4 litros, ¿sí? Entonces, si yo tengo 3,75, es directamente proporcional. Entonces, la respuesta C sería 3,75 moles por 22,4 litros por cada mol. Se simplifica y tengo el volumen. ¿Cuánto sería? 3,75 por 22,4 litros. 84. Entonces sería 84 litros. Ahora, la pregunta D dice, no es CNPT, porque en CNPT un mol era 22,4. Ahora, en 3,75, bueno, va a ser proporcional. Pero ahora me cambió la temperatura y la presión y me pide cuál es el volumen. Entonces, de nuevo, sale de esta fórmula general de los gases. Pero voy a poner despejar el volumen. Entonces, el volumen es igual a ¿quién? A N, RT sobre P. Ya no puedo poner 22,4. Entonces, ¿cuál sería el volumen de ese gas? Entonces, N era 3,75. Esa es la cantidad de moles. Por R 0,082 litro, atmósfera, Kelvin, mol, y este era mol. Mol y mol se va, mol y mol se va, y tengo la temperatura, 32 grados. Entonces, 32 más 2,73 sería 9,0309. 309 Kelvin. Kelvin y Kelvin se va. Y tenemos la presión, 1,5. 1,5 atmósfera. Atmósfera con atmósfera se va. Y me queda la unidad en litros. O sea, toda esa cuenta es igual a ¿cuánto? 375 por 0,082 por 309 dividido 1,5. 63 me dio a mí. 63,3.
Bueno, 63 litros. ¿Se entendió? En el parcial, si hay problemas de redondeo con decimales, no se hagan problemas. Se toma como válido. Si dio 63,3 o 63, pero si le da 184 ya es otra cosa. ¿Sí? Bueno, entonces acá terminamos con todo este ejercicio posible de tomar. ¿Ves que se mezcla con los gases? O sea, en este problema consistía en saber cuántos moles había y después usar la ecuación general de los gases. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Se hizo un poco largo igual, ¿no? ¿Qué hora es? 9:13, bastante. Para una clase virtual es bastante. Bueno, siguen ahí. Se me fueron 2. Bueno, entonces lo importante ya se dio. El viernes nos encontramos y traten de hacer todos los ejercicios porque son muy importantes, todos los que están en la guía. ¿Tá? Profe, ¿qué ejercicio recomendás hacer? Para el No viernes. todos, ya hicimos un montón, hicimos por lo menos casi la mitad y faltaría la otra mitad. Sobre todo los últimos, que son más conceptuales. ¿Tá? Bueno, entonces acá estamos por finalizada la clase. Dan por última vez la asistencia y recuerden que son 10 segundos de asistencia y tienen 30 segundos para retirarse. El que se pasa de 30 segundos quiere decir que no estuvo en la clase. Bueno, será entonces hasta el viernes. Dale, profe. Buenas noches. Chao, chao, buenas Chao, noches. profe. Chao, hasta Chao, luego, profe. Buenas noches. hasta luego.